Hola, ¿cómo te encuentras? Te habla Fran Rodríguez y te doy la bienvenida aquí a mi canal Fran Rodríguez al Día. También quiero agradecerte que estés suscrito al canal. Segundo, que le des like si este video te gusta para que YouTube pueda recomendar el video a otras personas. Y tercero, si tienes algún comentario que hacer, hazlo aquí debajo del video y como siempre te digo, hazlo con respeto porque muchísimas otras personas van a tener distintas y diferentes ideas acerca del tema que estamos tocando cada vez que subo un video. Y en el día de hoy es un tema que trae mucha controversia acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Trata sobre el conocido colegio electoral de las elecciones en los Estados Unidos. Como nosotros conocemos los procesos políticos electorales en nuestros países, en nuestras regiones de donde nosotros venimos, y cuando llegamos a Estados Unidos y vemos cómo se da el proceso político, especialmente para elegir al presidente y al vicepresidente de la nación, es un choque para nosotros porque de la manera que se elige a ambos en este país es muy distinto a como nosotros lo hemos conocido en nuestros países. De los lugares de donde nosotros provenimos, normalmente el proceso es uno donde cada cierta cantidad de años, 4 años, 6 años, se abre el espacio para que el pueblo que tiene derecho al voto, que están registrados electoralmente, puedan ejercerlo durante un día, durante unas horas en específicos y poder votar por aquellas personas que ellos entienden que deben recibir su respaldo para el presidente de la nación y para el vicepresidente de la nación. Al final, quienes sacan más votos obtienen la mayoría y esos son los que van a ser los ganadores como presidente o vicepresidente. En algunas naciones nuestras hay lo que se conoce una segunda ronda. Eso quiere decir que si durante la primera ronda, donde van todos los candidatos que ya son elegibles a ser candidatos a esa elección, el que no obtenga, si nadie obtiene un 50% más uno de los votos, pues entonces se va a una segunda ronda con los dos candidatos que más votos obtuvieron. Y en esa segunda ronda quien gane, no importa si saca 50% o más o menos, resulta el presidente de la nación. De esa manera es que nosotros conocemos los procesos electorales en nuestros países para elegir al presidente especialmente. Sin embargo, acá en los Estados Unidos de Norteamérica el proceso es muy distinto. Y entonces quiero compartir contigo cierta información, una pequeña información, para que tú vayas conociendo cómo son los procesos políticos en los Estados Unidos y para que no te confundas, para que no te sorprendas, para que no te sientas inquieto acerca de la manera como se hace. Primero, reconocer que estamos en un país distinto, no estamos en el país de origen nuestro. Segundo, que este país, al igual que el país de nosotros, tiene unos reglamentos, tiene unas leyes y tiene unos procesos políticos para las elecciones y para elegir a su presidente y vicepresidente. Dejando eso claro, déjame darte una pequeña información, como te dije, acerca de lo que es el colegio electoral y cómo se elige el presidente de los Estados Unidos. Hay un día, cada 4 años, en noviembre, en esta ocasión fue el 5 de noviembre, es martes, donde se acude a votar por el candidato a presidente de los Estados Unidos, especialmente por los dos partidos principales, Partido Demócrata, Partido Republicano. Ese día, haciendo unas excepciones por estados, que se permite el voto anticipado, voto por correo, antes del día especial, el del día oficial, por ejemplo, el día 5 de noviembre pasado. Dejando eso aparte, ese día, el día general de las elecciones, el pueblo, los que están registrados electoralmente, los que tienen derecho a votar, acuden ese día a ejercer su derecho al voto constitucional.
Quiero decirte que a diferencia de muchos de nuestros países, aquí en los Estados Unidos, el derecho a votar es eso, un derecho. Es un privilegio que tú tienes. Sin embargo, no se te obliga, no es una obligación que tú tienes que ir a votar. Tú decides si votas o no votas. En algunos de nuestros países, ese día de la votación es obligatorio. Segundo, es un día oficial, no hay trabajo. A diferencia acá en los Estados Unidos, que como ya te dije, no es obligatorio, es un día normal de trabajo, usted saca permiso, se lo pide al supervisor, al gerente de la planta donde usted trabaja, usted va y ejerce su derecho al voto y regresa a su trabajo. Y así es el proceso de esa manera de votación en los Estados Unidos. Al final de la votación se va lógicamente a contar todos aquellos votos que ha obtenido cada uno de los candidatos. Y se da un proceso que muchas veces hay personas que como no lo conocen, llaman que es un proceso discriminatorio, que es un proceso arcaico, que es un proceso confuso. Bueno, cuánto epíteto se puede poner y se ha puesto porque no hay el conocimiento acerca de cómo es el proceso y por qué se ha hecho de esa manera. Al final del día, en Estados Unidos, el voto popular, ese voto del que hablamos ahorita, donde todo el mundo va a votar y entonces el que tiene mayoría, el voto popular en los Estados Unidos no es el que decide quién es el presidente de la nación. Y usted va a decir, pero ¿cómo va a ser eso así? Si la mayoría, el que tenga mayoría gana la presidencia o gana las elecciones. En Estados Unidos eso no es así. Aquí hay un proceso donde tú vas y votas. Sin embargo, hay otro proceso que se llama el colegio electoral, del que te quiero hablar en este momento y del cual el que recibe crítica, recibe todo tipo ¿cómo te podría? De ataque por parte de aquellos que no favorecen el colegio electoral porque lógicamente no favorece sus aspiraciones electorales. Y eso especialmente quienes se han dedicado a esta diatriba contra el colegio electoral son los miembros del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Usted no escucha eso en el Partido Republicano, usted no escucha eso en otros partidos independientes, solamente en el Partido Demócrata en Estados Unidos son los que critican el colegio electoral. Y critican el colegio electoral, ya mismo te voy a explicar por qué. Sin embargo, vamos a mencionarte, vamos a informarte dónde se menciona el colegio electoral en la Constitución de los Estados Unidos, porque es parte de la Constitución de los Estados Unidos, es parte de la ley suprema de los Estados Unidos. Y el colegio electoral está injertado ahí en la Constitución de esta gran nación. Mira, escucha bien, el colegio electoral está mencionado en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en el artículo 2, sección 1 y posteriormente en la enmienda número 12. Estos apartados establecen el marco legal para su funcionamiento. Primero, artículo 2, sección 1. ¿Qué dice? Describe cómo los electores son designados por cada estado y cómo deben votar para elegir al presidente y al vicepresidente. 2. Se otorga a cada estado un número de electores igual a la suma de sus senadores y representantes en el Congreso. Enmienda número 12. Fue adoptada en 1804 que modifica el proceso de votación en el colegio electoral y requiere que los electores emitan votos separados para presidente y vicepresidente, evitando confusiones como las ocurridas en las elecciones anteriores, o sea, como en el 1800. Estas disposiciones forman la base del sistema electoral presidencial en los Estados Unidos de América.
Explico. El colegio electoral es parte de la Constitución de los Estados Unidos. Y usted busca con respecto al colegio electoral, lo puede encontrar en el artículo 2, sección 1 y en la enmienda número 12 de la Constitución de los Estados Unidos. En términos generales, ¿qué es el colegio electoral? El colegio electoral es un grupo de electores, de personas, por cada uno de los estados que en un momento dado se van a reunir en el mes de enero para decidir quién es el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos. Y usted debería preguntarse, ¿y cómo es eso? Bueno, la Constitución ha separado para darle la oportunidad a todos los estados de la nación, estados grandes en población, estados pequeños en población, para que tengan las mismas posibilidades de decidir quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Cuando se fue a crear el colegio electoral se discutió todo esto por los fundadores de la nación, por los creadores de la Constitución. ¿Cómo se va a elegir al presidente? ¿O se hace por voto popular o buscamos otra fórmula? Y esa fórmula que ellos encontraron fue una manera de darle el mismo derecho a todos los estados, para que cada cual pudiera participar en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque si se decidía que era por el voto popular, estados grandes como California, New York, Texas, Florida, Pensilvania, Michigan, estados grandísimos como esos, con grandísimas poblaciones, iban a ser los que decidirían cada 4 años realmente quién iba a ser el presidente y el vicepresidente de la nación. Entonces, los candidatos a esas posiciones, viendo que donde ellos tenían los votos para ganar eran en esos estados grandes, no le iban a dar participación ni importancia alguna a los estados pequeños. Entonces los padres fundadores, previendo esa situación, entonces decidieron buscar otra fórmula. Y esa fórmula es llamada el colegio electoral. ¿Cómo lo crearon? Pues ellos decidieron que al final iban a haber 538 electores. Esos 538 electores, personas, hombres o mujeres, iban a ser de acuerdo a la cantidad de representantes o congresistas de cada estado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y por cada 2 senadores de cada uno de los estados. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, Arizona, que tiene 9 congresistas en la Cámara de Representantes o en el Congreso en Washington, más 2 senadores, suman 11 votos. Y eso le llaman 11 votos electorales. Así que Arizona tiene derecho a 11 votos electorales. California creo que tiene derecho a 58, 59, así sucesivamente. Texas creo que son 48, la Florida creo que son 29 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de congresistas más los 2 senadores. Entonces, todos esos votos electorales, ¿cómo se eligen? Hay estados que determinan que quien gana la elección presidencial en ese estado se lleva la cantidad de votos electorales de ese estado. ¿Cómo es eso? Cada candidato o cada partido tiene una cantidad de personas, 11 personas por los demócratas, 11 personas por los republicanos, que se convertirían en los representantes del estado en el voto electoral. Eso quiere decir que si en Arizona, en estas pasadas elecciones, el presidente Trump ganó las elecciones, los 11 votos electorales de Arizona, que eran 11 representantes de él, los ganó totalmente él. Se llevó los 11 votos electorales de Arizona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a llegar un día, en enero 5 creo que es,
donde la cantidad de votos electorales por cada estado, haciendo un paréntesis, hay estados que redistribuyen o que dividen los votos. Pues este ganó aquí, pues se llevó 6 votos y este se llevó otros 3, un ejemplo por decir. Hay estados así. Como hay estados, la mayoría, como te acabo de mencionar, de Arizona. Pues al final, para la fecha de enero 5 creo que es, en Washington, allá en el Congreso, en el Capitolio, se reúnen todos esos votos electorales, que son 538. Y esa gente que ya fueron electos, que ya están comprometidos con el candidato, en este caso con Trump, en otra ocasión los estados que ganó Kamala Harris, cuando lleguen a Washington ese día, van a hacer una votación interna, pero que ya se sabe de antemano quiénes ganaron y quiénes apoyan a quién. Entonces, la Constitución dice que se necesitan 270 votos electorales para ganar la presidencia de los Estados Unidos. En las pasadas elecciones, el presidente Trump obtuvo 312 votos electorales, o sea, por encima de los 270. Kamala Harris obtuvo 226 votos electorales. Y ese día realmente se va a certificar, se va a votar, se va a hacer una votación que ya todo el mundo sabe cuál es el resultado de esa votación. Y luego, entonces, la legislatura, el Congreso, el Senado de los Estados Unidos certifican esa votación y certifican al ganador, que en este caso es el presidente Donald J. Trump. O sea, que en resumidas cuentas, el voto electoral tú lo utilizas, lo llevas a cabo, pero no es para votar directamente por el presidente, sino para votar por sus representantes, que se convertirían en los votos electorales de cada estado, que al final forman lo que le llaman el colegio electoral. Así que, para que tengas esa idea de lo que es el colegio electoral, los votos electorales, cómo se hacen, cómo se componen y qué es lo que dice la Constitución. El colegio electoral, mira, se creó como un compromiso entre varios enfoques para elegir al presidente en los Estados Unidos durante la Convención Constitucional del 1787. Y sus objetivos principales fueron los siguientes. Primero, balancear el poder entre estados grandes y pequeños, lo que te he estado explicando. Se buscaba evitar que los estados más grandes dominaran la elección presidencial debido a su población. Segundo, el sistema otorga representación proporcional, como te estaba explicando, basada en el número de senadores, como te dije, 2 por estado, y representantes según la población de cada estado, asegurando que los estados pequeños también tengan influencia en la elección del presidente. Número 2. Se llegó a crear el colegio electoral para evitar la elección directa por las masas. Escucha bien. Algunos delegados, cuando se creó el colegio electoral, temían que el pueblo careciera de suficiente información para tomar decisiones informadas en aquellos tiempos, especialmente en una era de lenta comunicación. Los electores actuarían como un cuerpo intermedio con criterio para evitar errores o influencias indebidas. Y tercero, proteger la soberanía estatal. Esto permitió a los estados tener un papel activo en la elección del presidente, reforzando el sistema federalista. Estados Unidos es una república federalista, es una república federal, es una república compuesta por 50 estados, con 50 gobiernos estatales. Y se permitió a los estados tener un papel activo en la elección del presidente, reforzando el sistema federalista. Cada estado puede decidir, como ya te había anticipado, asignar sus electores, por ejemplo, por voto popular o por decisión legislativa. 4. Se hizo para evitar el control del Congreso. Escucha bien, esto se hizo, número 4, para evitar el control del Congreso. ¿Qué quiere decir eso?
se descartó que el Congreso eligiera al presidente para preservar la separación de poderes. Habían delegados en aquel momento que proponían que el presidente de los Estados Unidos fuera electo por el Congreso. Pero eso creaba un conflicto de intereses, porque esto es una república con tres poderes: el poder ejecutivo, que es el presidente, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces se crearía un conflicto de intereses que fuese el mismo Congreso quien eligiera el presidente. Por lo tanto, se decidió hacerlo de esta manera para evitar el control del Congreso y para preservar la separación de poderes y evitar interferencias indebidas entre ramas del gobierno. Así que el colegio electoral, aunque ha sido, dice por acá, ha sido objeto de críticas, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo, y propuestas de reforma, refleja los compromisos políticos y el contexto histórico del momento en que se redactó la Constitución de los Estados Unidos de América. Así que aquí tienes esta pequeña información acerca de lo que es el colegio electoral, cómo constitucionalmente está establecido, cómo se van a elegir los electores, cuánto es la cantidad de electores y cómo es el voto de ellos para decidir el presidente y el vicepresidente. Claro, esto no ha evitado que desde aquellos tiempos al día de hoy haya personas, haya políticos, haya partidos que estén en contra del colegio electoral. Y están en contra del colegio electoral e inventan todo tipo de ideas, todo tipo de declaraciones, porque sus intereses electorales los obligan a llevar a cabo ese tipo de declaración. Por ejemplo, el Partido Demócrata está en contra del colegio electoral. Durante el día de hoy, yo estuve leyendo en una cuenta en Twitter que se estaba proponiendo que antes de que el presidente Biden termine su periodo constitucional de 4 años, el 20 de enero, que se presentara un proyecto en el Senado que está controlado por el Partido Demócrata en este momento, en estas elecciones, para que se pudiera abolir el colegio electoral. Estos ataques son todos los días. Sin embargo, cuando los demócratas ganan las elecciones y ganan el colegio electoral, no hay problema. El problema existe cuando pierden las elecciones y, lógicamente, pierden el colegio electoral. Entonces el colegio electoral no sirve para el buen propósito del país. El colegio electoral es discriminativo. El colegio electoral lo que hace es dañar la relación del voto popular, etcétera, en el país, y que hay que alterarlo, hay que eliminarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, conclusión: va a haber gente, partidos políticos, que van a estar en contra del colegio electoral porque ellos piensan, porque su deseo sería que fuese por voto popular la elección del presidente. Y en todo caso, el Partido Demócrata, con mayorías poblacionales electoralmente en los estados grandes, como ya te mencioné, como California, como New York, como Michigan, como Pensilvania, asegurarían de una vez y por siempre la elección del presidente de los Estados Unidos. Y entonces, esa es la razón básica por los ataques del Partido Demócrata y sus políticos al colegio electoral. Sin embargo, el colegio electoral le ha servido bien a este país. El colegio electoral le ha dado poder a cada uno de los estados, y más a los estados pequeños, porque le ha dado el poder de la influencia en la decisión del presidente de los Estados Unidos. El colegio electoral es un proceso democrático en el cual en cada uno de los estados la gente va a ir a votar por aquellos electores que luego votarían por el candidato a presidente de los Estados Unidos. Es un proceso democrático. Sin embargo, por nuestras creencias de los países de donde nosotros venimos, de la manera en que se lleva a cabo el proceso electoral allá en el país, pensamos que es discriminatorio. Pues no lo es. ¿Se puede cambiar el colegio electoral? Podría ser, pero para eso se necesita enmendar la Constitución de los Estados Unidos y se necesitan 3/4 partes
en la Cámara de Representantes, 3/4 partes en el Senado, y si no es así, se necesitarían 3/4 partes de los votos populares en una elección o en un referéndum para ese proceso. Y no creo que haya el ambiente en este momento, no lo ha habido nunca y no pienso que lo vaya a haber en el futuro. Bueno, así que nada, vamos a dejarlo aquí. Fran Rodríguez al día. Te agradezco que hayas estado conmigo. Si te ha gustado el video, compártelo, dale like. Si no te has suscrito, suscríbete. Es totalmente gratis. Así que buenas noches y nos veremos en un próximo video.